Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Alberto Atie, que está en este programa, consultor en temas de derechos humanos. Alberto, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a Alma Meneses. Alma es responsable del área de legislación y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, que bueno, pues ha presentado el índice de medición de calidad de la iniciativa de ley general enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso. Partamos de ahí, Alma, Alberto. Buenas noches y bienvenidos los dos. Enrique Peña Nieto hace valer una relativamente nueva herramienta en México, que es la llamada iniciativa preferente. ¿Qué significa eso? Que el Ejecutivo envía una iniciativa y el Congreso está obligado a aprobarla o no en un periodo determinado. Entonces es una cuestión preferente. Ha enviado esta iniciativa preferente con un tema muy importante: niños, niñas y adolescentes. Ustedes están, junto con otras personas y organizaciones, preocupados por la calidad de la iniciativa. Primero, por lo que representa precisamente lanzar una ley general para proteger a la niñez y a la adolescencia. Desde luego es muy importante per se, pero ahora hay que ver qué cosa propone el Ejecutivo para tal protección que se pretende. Alberto, ¿qué es lo que se observa en esta iniciativa? ¿Qué es lo que genera entre las organizaciones y defensores de derechos humanos? Pues mira, te diría en primer lugar que surge esta iniciativa sin que haya habido por lo menos algún tipo de consulta. Quiero decirte que yo hasta este momento no he sido notificado por el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional del DIF, que ya no pertenezco a dicho consejo. Yo estuve como miembro durante 2 periodos anteriores y obviamente venía el proceso de cambio, pero mientras no se nos haya notificado, pues se supone que sigo perteneciendo a dicho consejo y que yo te pueda decir que hubo un proceso al interior del Consejo Ciudadano del DIF, así como consulta a organizaciones expertas en nuestro país que llevan años, como la Red, REDIM y otras organizaciones muy valiosas, así como también a otros expertos que no forman parte de organizaciones. No tenemos conocimiento de que haya habido un proceso de consulta que en estos temas, Carmen, es absolutamente obligado, como lo hizo el presidente en otros temas para las reformas estructurales que él llevó a cabo con consultas, con acuerdos, con pactos y con muchas consultas para lograr sus objetivos. Aquí en este caso el desconcierto primero es ¿de dónde salió esta iniciativa? Habiendo además 2 iniciativas, una en la Cámara de Diputados, otra en la Cámara de Senadores, con la que veníamos platicando y trabajando de una manera obviamente de encuentros y de reuniones, y obviamente el tema claro, Carmen, es que se acerca la comparecencia de México ante el Comité de los Derechos del Niño el año próximo, 2015, y con una ley así, si se aprueba, creo yo que México va a tener otro nuevo problema que enfrentar frente al comité, Carmen. Pues vaya asunto, Alma. Bueno, partiendo de ese hecho de que las organizaciones y expertos en la materia en México afirman no haber sido consultados ni tomado en cuenta su opinión, pues efectivamente, como dice Alberto, de manera obligada tendría que haber sido así. Ya existe la iniciativa, ya fue enviada, además con la prisa impuesta por un marco legal como este que la hace preferente, y entonces estamos frente a qué, Alma, frente a qué análisis que hacen ustedes con esta herramienta, el índice de medición. ¿Cómo la califican? ¿Cómo la evalúan? Pues mira, lo primero que me gustaría mencionar es que llevamos 24 años esperando una ley que garantice de manera efectiva los derechos de niñas, niños y adolescentes. Después de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1990, México estaba obligado internacionalmente, de acuerdo al compromiso internacional, a emitir una legislación acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño que desde pudiera el 90. Desde el año 90. Pues nos hemos Llevamos tardado, 24 años, exactamente. Después salieron las legislaciones, la federal y la local, las leyes de protección de los derechos de niñas y niños. ¿Qué pasa con estas leyes? Que actualmente únicamente enuncian los derechos, pero no contienen mecanismos para que niñas y niños, ni sus padres, por supuesto, puedan hacerlos exigibles. Asimismo, pues de acuerdo a nuestra estructura de federación y con esta dispersión
visión de la infancia como una materia local, lo que pasaba es que había una completa desarticulación en los planes y programas. Eso es un poco para contextualizar sobre la problemática que vive la infancia, ¿no? En esta desarticulación hay duplicidad de programas, hay grandes vacíos que se dejan porque nadie los quiere tocar, y el punto es que no hay una distribución clara de las competencias en donde dice a todos nos toca la infancia, pero a la vez nadie quiere proteger ni garantizar sus derechos de manera efectiva, ¿no? Y pues la infancia es eternamente colocada dentro del sistema de asistencia. A partir de la reforma al artículo 73 de la Constitución Política Mexicana en el 2011, lo que surge es este ímpetu de parte de la sociedad civil por empezar a impulsar una ley general en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes que pueda contener los elementos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y en las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Entonces, han surgido diversas iniciativas por parte del Legislativo Federal. Ya mencionaba Alberto muy puntualmente una iniciativa en la Cámara de Senadores, una iniciativa en la Cámara de Diputados que fueron construidas con colaboración de la sociedad civil y las cuales pues son puestas en jaque mate cuando entra la iniciativa preferente, ¿no? ¿En dónde nos coloca esta iniciativa preferente? Nos coloca en un momento de coyuntura y en un momento en el que estamos contrarreloj, porque solamente se tienen 30 días para ser dictaminado en la Cámara de Senadores, 30 días para ser dictaminado en la Cámara de Diputados, y ahora estamos a la expectativa de que las otras iniciativas que estaban ahí congeladas puedan ser contrastadas, porque al aplicar un instrumento de medición que tenemos nosotros, que contiene los elementos o que plantea los elementos contenidos en la Convención, es el índice de calidad de medición de leyes. Este índice lo que propone es contrastar la iniciativa del Ejecutivo con los elementos establecidos a nivel internacional, ¿no? La calificación que obtuvimos es: esta iniciativa solo cubre 15 puntos de 50 que nosotros estamos contemplando para una ley de altura, ¿no? Eso le da, si lo ponemos en términos de calificación, una calificación de 3, es decir, sobre 10. Estaría 3 sobre 10. 3 sobre 10. Esta iniciativa está reprobadísima. Además, cuando analizamos la visión integral de la iniciativa, el articulado, nos damos cuenta de una serie de vacíos que resultan muy preocupantes. La primera, no estamos frente a una iniciativa de derechos humanos, sino una iniciativa con una visión totalmente asistencial, que no contempla la visión de los expertos en materia de derechos humanos ni de los expertos en materia de infancia, ¿no? Nunca recaudó las voces de niñas y de niños para su construcción. Segundo, la estructura que plantea no es un verdadero sistema de protección integral. Te interrumpo, Alma. Sí, claro. Déjame detener aquí, Alberto, Alma, en esta parte, tú, para dar más materia después de la pausa. Tú dices, en la evaluación, en la medición de calidad a la que fue sometida esta iniciativa del gobierno de Peña Nieto sobre los derechos de niñas, bueno, la protección de niñas, niños y adolescentes, no solo la calificas de 3 sobre 10, sino que estás desmenuzando el asunto. En el primer punto dices, es una iniciativa asistencial, lejos de la perspectiva de derechos humanos. Sí, bueno, eso es un señalamiento gravísimo que trastoca lo que ha marcado la pauta en México en términos legales, que incluso hay una reforma constitucional para los derechos humanos, para que el sistema jurídico corra por la lógica de los derechos humanos de cabo a rabo, sí. De donde una iniciativa presidencial que, por lo que ustedes están planteando, va a contrapelo de la perspectiva de derechos humanos para retornar al tema asistencial. ¿En qué encuentran esa deficiencia fundamental? Sí. ¿En qué tipo de cosas? Mira, antes me gustaría dar 3 puntos de contexto rápido. La infancia ha enfrentado 3 obstáculos grandísimos de manera histórica para la garantía de sus derechos.
La primera es que la infancia es contemplada como un grupo vulnerable, entonces solo se le atiende desde la asistencia. La segunda es que niñas y niños son contemplados como si fueran objeto de protección y propiedad de la familia, ¿no? Entonces a quien le toca garantizar derechos es a la familia, y el Estado como que se lava las manos. Y la tercera es la desarticulación en la política de infancia, de la cual ya hablábamos, ¿no? Lo que sucede con esta iniciativa, y se nota desde el lenguaje, es que el lenguaje es plenamente de asistencia únicamente. Ayer, de manera muy indignante, el consejero jurídico de la Presidencia señalaba en audiencia pública ante el Senado de la República que se llame protección de niñas y niños es un tema meramente nominal, que solamente es un tema de lenguaje, sin darse cuenta que a veces el lenguaje también es fondo, ¿no? Y que desde los derechos humanos hemos venido colocando que la forma es fondo, que el nombrar a una cosa implica visibilizarla. Entonces es importante que hablemos de garantía de derechos y no de protección de niñas y niños. Porque como la si ley fueran tiene cosas. ese nombre, protección. Protección, para la protección. Dicen, empezando por ahí. Empezando por ahí, por el lenguaje. ¿Debería decir qué? Debería hablar de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, o de la niñez y adolescencia, o de la infancia en general, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que no podemos hablar de seguir protegiendo a la gente, porque bajo esta visión tutelar, paternalista totalmente, lo que se hace es que se construyen acciones temporales, emergentes, clientelares, desarticuladas y sobre todo a veces violatorias de derechos, y especialmente se ve en infancia, porque bajo esta lógica se permite la privación de libertad, el otorgar la tutela o la guardia y custodia a lugares donde no se garantizan sus derechos. Si justificas acciones que aparentemente van a proteger, pero condicionan realmente los derechos de las niñas y los niños a la situación en la que se encuentran, como es el caso de los grupos de niños migrantes, está clarísimo. Se amplía todavía más la restricción de las niñas y los niños migrantes en su paso por México, porque cualquier autoridad, según la ley, cualquiera, no solo las migratorias, pueden intervenir y exigirle a las niñas y a los niños que encuentren que se justifiquen documentalmente hablando en su permanencia y paso por México. Alberto Alma, aquí hay algo que debe ser analizado. De un tiempo para acá, no es que no haya existido bullying en México, no es que sean fenómenos nuevos, no es que el problema de los niños migrantes, que ciertamente estamos en un periodo de crecimiento exponencial de menores de 17 que cruzan por territorio mexicano y que ha colocado el tema con una crisis humanitaria, no es que no sean problemas en sí mismos, pero hay aquí una exposición pública muy amplia, particularmente el tema del bullying. De un tiempo para acá ha habido una exposición de casos, se ve en la televisión muy frecuentemente escenas que son muy impactantes, que sacuden, que generan un clima deliberadamente construido o no, que es un factor muy importante de recepción a una ley como esta. O sea, hay un clima donde la sensibilidad ciudadana de urgencia, de que hay que hacer algo con los niños, las niñas y los adolescentes es total. Y la palabra protección puede tener una recepción bastante más aceptable ante una sociedad que ha sido expuesta a enorme cantidad de casos de bullying en medios de comunicación. ¿Qué piensas, Alma? Sí, pues evidentemente se ha venido construyendo el panorama para colocar en el tema de la opinión pública la urgencia, como tú dices, de contar con una propuesta, una herramienta para proteger, ¿no?, al niño de todas estas situaciones, sin darnos cuenta que el tema central de la violencia, que es el cual se ha venido colocando en los medios de comunicación, finalmente la exposición de niñas y niños migrantes no acompañados, hablamos de contextos de violencia, bullying es un contexto de violencia, también el maltrato infantil dentro de los hogares, el maltrato dentro de las instituciones, como vimos el caso de la Gran Familia en Michoacán, pero todo se ha venido colocando dentro de este año y de pronto sale el Ejecutivo Federal con su iniciativa preferente para proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. Evidentemente ha sido una lógica construida que además redunda con lo que señalaba hace rato Alberto, que México tiene la obligación de comparecer en unos meses ante el Comité de los Derechos del Niño a dar una explicación de en qué van los derechos de niñas y niños, y quiere llevar
un documento en donde diga, mira, ya tengo un nuevo instrumento de garantía de derechos, ¿no? Sí es una lógica que, pues, un poco... Más allá de esa obligación de México para darle cuentas al exterior, en esto que dices, Alma, está, bueno, sí una necesidad real, más allá de si hay una sobreexposición de casos para exacerbar el tema, más allá de eso, es obvio que México requiere instrumentos legales, Alberto, para dotar de derechos y de garantías a los menores de edad. Sin embargo, si el asunto se conduce al tema, como ustedes dicen, asistencial, pues el trasfondo es muy profundo. Sí, mira, efectivamente dentro de la calificación que hace la Redim de la ley, de la propuesta de ley, el primer punto central es que no consideran a las niñas y a los niños como sujetos de derechos y que el Estado existe para garantizar que esos derechos puedan ser ejercibles y desarrollables en todas sus dimensiones hasta alcanzar su plenitud y su madurez humana, ¿no? Sino al contrario, parten de que las niñas y los niños, y sobre todo estos grupos que tú mencionas ahorita como los más preocupantes, son objeto de la atención, de la protección, no del Estado, sino del gobierno fundamentalmente. Si tú analizas quiénes integran el Consejo del Sistema Nacional de Protección que propone la iniciativa, pues vas a ver que son fundamentalmente representantes del gabinete del presidente de la República. No está presente ni siquiera... ¿El gobierno protector? Sí, no está presente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debería de pronunciarse sobre esta ley. Bueno, que hay una carencia brutal, Carmen, en este sentido, en temas de los derechos de las niñas y de los niños, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realmente nunca ha hecho nada al respecto. Ha habido una carta elaborada desde el 2010 por parte de las redes de los derechos de los niños diciéndole: pronúnciate a este respecto. Hay un comité internacional, hay recomendaciones, hay protocolos. No ha habido una respuesta. Entonces, hay una carencia de cultura. A pesar del reconocimiento en 2011, como tú mencionaste, de un cambio en la Constitución que pasaba, si tú te recuerdas, de otorgar garantías. El artículo primero así decía: esta Constitución otorga garantías, de otorgar a reconocer. Bueno, pues ahora vamos otra vez para atrás. De reconocer, vamos nosotros a ser los tutores con la familia, porque no hablan de las familias, ¿no? Y no consideramos a ningún otro actor. Nosotras, el gobierno, con la familia mexicana, a ser los protectores de las niñas y los niños en condiciones que nosotros establecemos como de una cierta urgencia para su protección, ¿no? Pues esto es muy preocupante. Bueno, Alberto Atié, Alma Meneses, dejan aquí un tema pues muy relevante. Ya no pudimos escuchar más del análisis de la iniciativa. Nos quedamos básicamente en el tema del asistencialismo y hay otros elementos, pero con ese que nos quedamos sí queda puesta la cuestión como muy preocupante por lo que puede significar de retroceso a lo que México ha logrado en materia de concepción en su andamiaje institucional de derechos humanos. El tema asistencial no embona con todo lo que México ha hecho en la materia. Alberto, Alma, para cerrar este programa, ¿qué nos dices, Alma? ¿Con qué cierras? Necesitamos abrir el debate. Una verdadera estructura de garantía de derechos para la infancia requiere la participación de la sociedad civil de manera activa en la toma de decisiones y también la de niñas y niños. El principio de participación de niñas y niños es un principio rector. Además, no podemos dejar todo dentro del sistema de asistencia. Ayer señalaba el senador Romero Hicks al consejero jurídico de la presidencia muy acertadamente: no puedo creer que el Ejecutivo no se atreva a generar una nueva institucionalidad para la infancia y se monte nuevamente en el sistema de asistencia. Un sistema integral de protección requiere un órgano rector de la política pública, un órgano de defensa que sea autónomo e independiente y, sobre todo, un sistema de información, porque actualmente no tenemos información que nos digan cómo están los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Alberto, a ti, ¿con qué despides este programa? Pues sí, yo diría que si hacemos un cálculo de escenarios, hacer reformas a esta ley
como tú sabes, no permitiría los tiempos, porque hay que pasar de una cámara a la otra. ¿Se aprueba o no se aprueba? Es fundamentalmente la idea de esta línea preferente, ¿no? ¿Se aprueba o no se aprueba? Entonces, yo diría que no se apruebe, porque no creemos, y no lo creo, que sea una propuesta adecuada para la realidad de los derechos de las niñas y los niños en nuestro país, como está, y con las exigencias de la Convención, pero que se abra un debate, un auténtico debate, donde pueda el Ejecutivo plantear su propuesta, tiene todo el derecho de hacerlo, el Legislativo en las dos cámaras, como existe con sus propias leyes, la organización de la sociedad en estos campos, que es muy rica y es muy amplia, y como decía Alma precisamente, las niñas y los niños que también puedan participar. O sea, que hagamos un gran debate nacional sobre qué tipo de leyes, de instituciones, de procedimientos. Y déjame decirte algo importantísimo, y con eso termino, Carmen. La Secretaría de Hacienda dijo que este tema no impactaría presupuestalmente en este periodo de discusión sobre el presupuesto federal. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no es relevante o que no le van a poner un peso aunque aprueben la ley? Es muy preocupante esta afirmación de la Secretaría de Hacienda. No forma parte del Consejo. Es decir, no está pensado el tema de los niños y las niñas como un tema presupuestalmente hablando de carácter estructural para el país, Carmen. Y que el legislativo mantenga la autonomía y el poder que le da la Constitución para poder defender una ley de calidad y de altura. Han estado ustedes en el Congreso. ¿Qué receptividad, Alma, brevemente dinos, hay de los legisladores? Hasta ahorita los senadores han mostrado una actitud crítica que esperamos se mantenga en la dictaminación. Ayer con la Consejería Jurídica fueron muy críticos y puntualizando los vacíos, pero queremos que se mantenga, que contrasten las iniciativas que ya existían de manera previa a esta preferente y una nueva que acaba de entrar como contrapropuesta de la preferente, que es la de la senadora, la de una fracción parlamentaria del PAN, PT y PRD, impulsada por la senadora Mariana Gómez del Campo. Bueno, pues estaremos muy al pendiente. Alberto, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Gracias, Alma, por estar aquí, a los Muchas dos. Gracias. Y desde luego seguiremos muy de cerca lo que en México ocurre en esta materia. Gracias por permitirnos estar con usted. Pásela bien y hasta mañana. Durante los próximos 30 días, el Congreso mexicano discutirá una iniciativa de ley general para la protección de niñas, niños y adolescentes, enviada el 1 de septiembre por el presidente Enrique Peña Nieto. Una legislación de trámite preferente que contempla, entre otras, la creación de un sistema nacional de protección integral, el establecimiento de mecanismos para que los derechos de los menores sean respetados, así como medidas contra la violencia y el acoso escolar, entre otras. Que hace 24 años no teníamos una ley para nuestros menores. Hoy estamos ya trabajando en ella. No es la dependencia. Sin embargo, para algunas organizaciones civiles, la iniciativa presentada contiene varios vacíos. Dicen que, por ejemplo, en el capítulo referido a los menores migrantes no acompañados, al momento de ser retenidos serán llevados a las estaciones migratorias y atendidos por personal del Instituto Nacional de Migración. Cualquier niño o niño no acompañado, independientemente de su nacionalidad, de su situación migratoria, debería de ser canalizado a la dependencia de protección a niñez. Otras organizaciones consideran que incluso no se cuenta con un diagnóstico a fondo que afirman ponga en cifras el escenario sobre el cual se aplicará la ley. Se preguntan cuántos niños en México han quedado huérfanos en el desamparo tras la guerra en contra del narcotráfico, emprendida en el 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. ¿Cuántos niños han muerto en hechos vinculados a la violencia en zonas donde cárteles de la droga se disputan a sangre y fuego el dominio de las plazas? ¿Cuántos menores han sido y son víctimas de trata de personas? Ante la falta de cifras oficiales, algunos han intentado una aproximación. La Red por los Derechos de la Infancia en México aseguran que del 2006 a marzo del 2013, más de 1,800 menores murieron de forma violenta en el país. En tanto, investigadores de la organización Espolea señalan que la guerra en contra del narcotráfico podría haber dejado más de 50,000 huérfanos durante el periodo 2006 al 2012.
Esto es una situación de una crisis humanitaria que se está viviendo en estos momentos en México y en esta región de Centroamérica, pero también tocando el tema de Estados Unidos de Norteamérica. Porque esta situación en donde varios niños, que son 52,000 niños que están en la frontera norte, que están viajando desde Centroamérica, de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Y México también. Y México y mexicanos, son 11,000 mexicanos, niños migrantes no acompañados, que viajan hacia la frontera norte y que son niños que ahorita se encuentran en un estado de vulnerabilidad y que están expuestos a muchas situaciones muy desagradables, como es la violencia, como es la trata de personas, la venta de órganos, la trata de blancas. Y son niños que desde los 3 años son mandados por sus padres que se encuentran en Centroamérica, que los suben en muchas ocasiones al tren llamado La Bestia, y que están viajando por todo México hasta llegar a la frontera norte. Y pues esta situación yo creo que ya no es en un sentido político, sino también en un sentido humanitario. Es una crisis que se está viviendo y que no se está tocando. Hasta el día martes lo tocamos en la Cámara de Diputados, cuando supimos que eran esos 52,000 niños que estaban en la frontera norte y que no sabemos si tienen salud, si están padeciendo hambre, esos niños que en muchas ocasiones se enfrentan a los grupos organizados, porque sabemos que ahorita existe pues muchas situaciones desagradables y que estos niños están expuestos. Si para la gente adulta es muy peligroso viajar por este trayecto de México desde la frontera sur a Estados Unidos hasta la frontera norte, pues ahorita estos niños pues están en una situación de extrema vulnerabilidad. Ahora, veíamos a lo largo del programa prácticamente una gran parte de las notas se habla del tema. Estuvo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en la glosa del informe de gobierno en el Senado. Se toca el tema, él habla de la frontera sur, de cómo se está fortaleciendo. Veíamos esta reunión de procuradores también que se da el día de hoy, procuradores precisamente de Centroamérica, de Estados Unidos y de México, hablando del tema. En la Cámara de Diputados su punto de acuerdo en el cual se propone pues prácticamente que se eleve el tema. ¿Qué está faltando entonces? ¿Nos estamos quedando en el discurso nada más? Yo creo que hay muchos convenios, tenemos que ser congruentes entre los países y entre los convenios que se han firmado para el tema de los derechos humanos de los niños. Sí se está quedando corto esta situación. Creo que no han visto que realmente es una crisis que se está viviendo. No se está viendo porque muchos que viven en el centro o que no ven a estas personas y que no están y no observan los documentales, pues no están viviendo lo que están viviendo, lo que se vive en la frontera sur. Claro, pero ¿qué habría que hacer entonces? ¿Qué acciones habría que tomar más allá de lo que se está haciendo? Porque también detrás de esa crisis humanitaria hay una crisis financiera. No hay dinero que alcance para tratar de mitigar este fenómeno. Se habla mucho de pues tratar de erradicar los problemas de raíz, pero eso lleva su tiempo, ¿no? Claro, nosotros estamos exhortando. Yo exhorto a que se junten estos países. A nivel presidencial. ¿Mande? ¿Tiene que ser a nivel presidencial? A nivel presidencial, a nivel de secretarios de Relaciones Exteriores, para que ellos puedan observar cuáles son las políticas que están fallando en el tema social y en el tema económico, por qué los niños están migrando, cuáles son las situaciones que tienen ellos que enfrentar para que estos niños ya no salgan de sus países. Sabemos que hay muchos grupos organizados en Centroamérica y que por los maras salvatruchas, por ejemplo, que si los niños crecen a una cierta edad o entran al grupo organizado o los matan. Entonces son niños que tienen que estar pasando la frontera sur de México y que en la frontera sur de México pues no se está haciendo nada. Al contrario, los pasan para que aproximadamente son 20,000 a 30,000 pesos lo que están en sus bolsas de estos migrantes y que prefieren que pasen para que se los robe el recurso que traen estas personas migrantes y que es desagradable observar que dentro de todo lo que está pasando pues no hagan y no actúen. Entonces nosotros sí pedimos, yo pido y por eso hice este punto de acuerdo en el Congreso de la Unión, que yo aplaudo mucho que todos los grupos parlamentarios me hayan dado la oportunidad de que también me hubieran dado el respaldo para este punto de acuerdo y que en este punto de acuerdo pues nosotros podamos exhortar también al presidente de la República para que vea y que lo vea que es una alerta y que es una crisis humanitaria y que debe de actuar lo más pronto posible y que sí al ver que estos grupos de
diferentes grupos parlamentarios subieron a hacer el respaldo, pues que vieron que es como casi un desastre natural, o sea, es equiparable cuando pasa esto en la Cámara, cuando se vota todo por unanimidad, es equiparable a un desastre natural que debe de ser urgente. Claro. Y este punto fue urgente y de obvia resolución. Aquí en el punto de acuerdo usted hace una exposición de motivos, bueno, se habla obviamente de lo que el porcentaje de crecimiento de este fenómeno en los últimos años es impresionante. En el 2010 eran 4,000 niños que estaban en la frontera norte, no acompañados. En el 2013 sube a 20,000 niños que están en la frontera norte. Y ahorita, hasta el día de hoy, antes de terminar el 2014, estamos hablando que se duplicó y casi se va a triplicar, y que van a ser, hasta el día de hoy son 52,000 niños que están ahí. Entonces no podemos esperar, porque los grupos organizados también están operando de una manera en Centroamérica, diciéndoles a los centroamericanos que manden a sus hijos, que van a llegar a la frontera norte, y una vez llegando en la frontera norte ya los están esperando los grupos organizados también, y mediante el paso por México, pues también hay muchas situaciones que están viviendo estos niños que son desagradables, lamentablemente. Y actualmente están en la frontera en albergues que ya no tienen capacidad también, ¿no? Están en albergues, no dejan pasar a nadie, no dejan ver qué es lo que está pasando con esos niños. Ni siquiera a un diputado lo dejan pasar, ¿no? Nosotros hemos visto, bueno, no nada más viendo a los niños, pero sí a los migrantes, no dejan ver a los diputados tampoco esos migrantes. Nosotros hace aproximadamente 2 meses también subí a tribuna a hablar sobre un sistema de migración que no existe, o sea, realmente ahorita migración está actuando de una manera no pronta, o sea, para los mexicanos, estoy hablando de México, en donde los observan que están ahí los mexicanos, pero de una manera inmediata no los están reportando a sus estados, sino que los dejan que los estén en el juicio y están ahí, nadie los defiende, y al contrario, o sea, son delincuentes. Imagínate si así tratan a los mexicanos ahí en la frontera norte, ¿cómo van a tratar estos niños con, pues sí, como delincuentes, son delincuentes, claro, y los tratan como delincuentes y con armas? Bueno, pues veremos, diputada. La movilización de 1,000 elementos de la Guardia Nacional de Texas hacia la frontera con México no ha sido bien vista desde el lado mexicano. El gobierno federal en México ha criticado esta medida, calificándola, entre otras cosas, de irresponsable. Cruzcaya Liz con los detalles. Las relaciones del gobierno de México con el gobernador de Texas, Rick Perry, parecieran que no pasa por su mejor momento. La razón: el despliegue en agosto de 1,000 elementos de la Guardia Nacional de Texas con el fin de reforzar la seguridad en la frontera. En una entrevista con el periodista mexicano Jacobo Zabludovsky, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto señaló que la decisión de Perry es completamente reprobable y no resuelve un problema al que tenemos que hacerle frente de manera conjunta, señaló. El gobierno de Texas respondió a lo inmediato al mandatario mexicano, indicando, y citamos textualmente: si bien México ha logrado avances en muchas áreas, su gobierno no ha lidiado con el flujo de niños menores que pasan al viajar solos desde Centroamérica hacia Estados Unidos. En vez de cuestionar la decisión del gobernador Perry de hacer lo que él sabe es lo correcto para los ciudadanos de su estado y el país, deseamos que el gobierno mexicano más bien trabaje y coopere más con nosotros para encarar este asunto muy serio. Este intercambio de declaraciones coincide con la primera visita que realiza Peña Nieto a Reynosa, Tamaulipas, una ciudad fronteriza con Texas, donde anunció el levantamiento de restricciones para operaciones con dólares en efectivo. Y se trata de las nuevas medidas de control sobre el uso de dólares en efectivo que instruía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acelerar el crecimiento de miles de negocios, especialmente en esta región fronteriza, y que hoy ha sido publicada ya en el Diario Oficial de la Federación. El mandatario además anunció el cierre de 9 puntos de revisión aduanal, garitas, ubicadas en distintos estados del norte del país. Una medida con la que se busca, dijo, que las revisiones aduanales y el pago de impuestos de mercancías se realicen exclusivamente en los puntos de entrada al país. Una parte importante de la solución al problema migratorio infantil es la generación de oportunidades laborales para sus padres allá en Centroamérica. En un gesto sin precedentes, el Vaticano decidió poner bajo arresto domiciliario al exnuncio apostólico en República Dominicana, Joseph Wisolowski. Está acusado de abuso sexual de menores durante su misión en el país caribeño entre 2008 y 2013.
El exnuncio fue apartado del sacerdocio en junio pasado por decisión del Papa Francisco. Es la primera vez que se produce un arresto en el interior del Vaticano de un alto diplomático de la Iglesia Católica. El religioso de origen polaco de 66 años no podrá salir de su residencia por indicación expresa del Papa Francisco, según confirmó a través de un comunicado el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi. Lombardi informó que el promotor de justicia del Tribunal de Primera Instancia de la Ciudad del Vaticano convocó al exnuncio sobre quien ya se ha emprendido una investigación penal. En República Dominicana se ha seguido con mucho interés, con especial interés, el desarrollo de los acontecimientos en torno al exnuncio apostólico en este país, y las voces se alzan para exigir la aplicación de la ley. Diulca Pérez desde Santo Domingo. Sobre mi función en la República Dominicana. Las autoridades judiciales dominicanas ya tomaron el caso en sus manos y abrieron una investigación para determinar el alcance y la veracidad de las acusaciones que pesan sobre el nuncio apostólico del Vaticano. Sobre el nuncio recién constituido también hemos iniciado formalmente ya la apertura de la investigación. Ustedes saben que aquí tenemos que trabajar con dos aspectos legales. Uno, la legislatura nacional y otro, lo que tiene que ver la legislación nacional y la legislación internacional en su condición de diplomático que implica otros mecanismos de investigación y de juzgamiento. En la zona del malecón donde supuestamente visitaba el religioso, la Procuraduría está investigando a algunos chicos para dar con las posibles víctimas. La Iglesia Católica admitió los hechos y, según informes, el mismo cardenal López Rodríguez fue quien dio parte a las autoridades eclesiásticas en Roma de las actividades del nuncio. Es una agitación que realmente avergüenza, que lastima la conciencia de todos los católicos. Y realmente cuando hay estas situaciones, la justicia tiene que actuar. El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó que Wesolowski fue apartado de sus funciones y que se investiga el caso. Sobre la situación del nuncio apostólico en la República Dominicana, confirmo que él ha sido llamado por la Santa Sede y removido de sus funciones. Hay una investigación en curso sobre las acusaciones en su contra. Wesolowski fue nombrado nuncio apostólico de su santidad por el Papa Benedicto XVI en enero de 2008 y el pasado 21 de agosto fue destituido de su cargo por el Papa Francisco. Luego de las acusaciones de abusos sexuales a menores, las autoridades dominicanas y del Vaticano aseguran que ignoran el paradero del religioso. Por el momento se descarta que el embajador del Vaticano sea devuelto a la República Dominicana para ser juzgado debido a la falta de un acuerdo de extradición entre ambos estados. De confirmarse las acusaciones, según las leyes internacionales, el religioso podría ser juzgado en Roma. Vamos a cambiar de tema porque organizaciones civiles como el Poder del Consumidor buscan presionar a autoridades financieras y legisladores en México para que se destinen los recursos que fueron prometidos al programa de instalación de bebederos de agua en las escuelas. Muchos no tienen. La medida propuesta para reducir el consumo de bebidas azucaradas requeriría unos 3.500 millones de pesos para su implementación, una cantidad que es superada y con creces con lo ya recaudado tan solo en el primer semestre con el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas. Sobre eso conversé antes con Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor. En mayo fue aprobado ya los reglamentos para que en todas las escuelas del país estén bebederos disponibles. Así es, ¿no? Y esto acompaña también una regulación que empezó ya, que es obligatoria, de alimentos y bebidas dentro de las escuelas, y donde se dice en esa regulación que los niños tienen que tener acceso libre, a libre demanda, de agua para beber al interior y de calidad. Entonces, queremos el bebedero con los sistemas de purificación, y así fueron calculados por el propio Centro de Finanzas de la Cámara de Diputados. Entonces, también queremos que la regulación de los alimentos en la escuela se cumpla, que no quede en letra muerta, porque hemos preguntado a las escuelas y las escuelas no saben de esta regulación, ¿no? Los padres de familia no saben. En una primera instancia se retiraron muchos productos, ¿no? Era una recomendación. Lo que vivimos de 2010 hasta ahora era una recomendación que sirvió en muchas escuelas para retirar los refrescos, pero por ahí estaban las bebidas azucaradas, los néctares, que la gente piensa que son jugos concentrados, que son bebidas con grandes cantidades de azúcar, ¿no? Entonces no se estaba cumpliendo a cabalidad. Ahora ya es obligatorio y hay sanciones. Entonces, bueno,
que actúe. En el mismo decreto se establece que SEP y Secretaría de Salud tendrían que haber preparado a los maestros, a los directores, pero incluso a los padres de familia, porque tú le preparas el lunch al niño para que lo lleve a la escuela, ¿no? Pues tendría que estar de acuerdo a los lineamientos, pero los padres de familia no saben que de lunes a jueves solamente puede haber frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas y agua. Así es la regulación, es una regulación muy buena, ¿no? Pero nadie la cumple hasta ahora. Si la gente no sabe ni en las escuelas ni los padres de familia, y entonces que la Secretaría de Salud le estamos pidiendo que estas campañas de Chécate, Mídete, mejor hagan una campaña de información a la población cuál es la regulación. Entonces, repítenos, porque nadie de la Secretaría de Salud nos ha venido a explicarnos, pero de lunes a jueves, según la regulación que está aprobada, solamente frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, pueden ser cacahuates, sin sal añadida, o sea, cosas naturales y agua. ¿Sí? El viernes se pueden vender alimentos procesados, eso es más complejo porque hay una regulación estricta, bajos en azúcar, grasas y sal. Pero eso es muy claro, y los padres de familia, si ven que no se cumple esto en las escuelas, lo pueden denunciar. ¿Por qué? Los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública encontraban que los niños en el horario escolar de 5 horas, que es el promedio, consumían 500 calorías al interior de los planteles escolares. Un niño necesita 1.500, 1.600, 1.700, de acuerdo a la edad, ¿no? Al día. Al día, entonces después comía, después un refrigerio en la tarde y la cena, entonces por eso somos el país con los niveles más altos de obesidad infantil en el mundo, los mayores consumidores de refrescos, de pastelillos, de botanas, de sopas instantáneas, y pues teníamos una dieta tradicional maravillosa que hay que recuperar. Claro. Pues hay mucho trabajo por hacer. Pero ahí está en el Congreso ahorita gran parte de la discusión sobre el presupuesto. Creo que estamos a tiempo, ¿no?, de ver eso. Y de influirle a Hacienda para que el proyecto que envía al Congreso ya tenga la partida. Muchas gracias, Alejandro. A ti, Mario, muchas gracias.